días. Vamos a dar comienzo. Son ya las 11 y bueno, pues los 5 minutos de cortesía ya los hemos dado. Bueno, en primer lugar agradecer a todos vuestra presencia aquí, que veo que es mayoritaria de Envisesa, pero bueno, en cualquier caso, muchas gracias por acudir este último día a las quintas jornadas de Envisesa Global Housing y muy especialmente pues a esta mesa, a la mesa de entidades entidades sin ánimo de lucro, programas sociales en viviendas públicas municipales. Bueno, como todos sabéis, los estatutos de Envisesa recogen la posibilidad de suscribir acuerdos de colaboración con otras entidades u organismos que faciliten la gestión y los objetivos, con fines y objetivos de Envisesa como instrumento del Ayuntamiento de Sevilla para la gestión del servicio de promoción de vivienda. A día de hoy, como muchos de vosotros sabéis, tenemos suscritos 27 convenios con 25 entidades distintas, que ha permitido la cesión a lo largo del programa de 70 viviendas. ¿Vale? Dicho esto, fruto de estos convenios, hoy tenemos un total de 65 viviendas cedidas que dan cobertura a diversos espectros de las entidades sociales, como son la diversidad funcional, la exclusión y la migración. Bueno, dicho esto, vamos a ver si me permitís el mando. Ay, que no llego. Nada. Vamos a ver que yo voy a... Vale. Bueno, pues como os decía, con este programa lo que Envisesa trata de hacer es poner en valor las viviendas que tiene en su parque, mediante la cesión a entidades del tercer sector con la entidad de tercer sector que a su vez fomentan el empleo y la actividad económica. Es decir, convierte a las viviendas en agentes dinamizadores sociolaborales, empresariales y culturales de la ciudad de Sevilla. Entre 2018 y 2022 se han cedido un total de 28 viviendas, destacándose que con dichas cesiones se ha superado el número previsto en el plan municipal del término municipal de Sevilla, el plan municipal de vivienda, quiero decir, del término municipal de Sevilla, a un ritmo de cinco cesiones anuales y, pues ahora mismo estamos por encima de los objetivos en 2022. El ánimo de Envisesa es continuar con dicho programa y cumpliendo los objetivos, pues de una manera sobrada a la vista de los buenos resultados obtenidos por los distintos programas o por los distintos proyectos. A lo anterior, debemos de destacar también que no solo el número de cesiones ha sido importante, sino que en el año 2018 se aprobaron unas bases para la convocatoria pública y abierta de las viviendas para entidades sin ánimo de lucro. Esto ha permitido pues una mayor transparencia y una mayor agilidad en los procesos de adjudicación a las viviendas. Bueno, fruto de esta convocatoria tenemos a Nuevo Hogar Betania y a Cruz Roja que presentaron en su día proyectos y que pues tras valorarlos vimos que podían ser idóneos para que fuesen implantados en las viviendas. Bueno, el primer programa que tenemos es el de Nuevo Hogar Betania, que es un programa de centro de atención integral para mujeres embarazadas y sus hijos e hijas de 0 a 3 años, que ofrece una atención integral con asesoramiento a mujeres embarazadas con hijos y con hijas de 0 a 3 años en exclusión, con una atención integral 24 horas los 365 días del año,
contando incluso pues con una atención, con una línea de teléfono a la que ese colectivo puede solicitar ayuda y asesoramiento en distintas áreas. Y por otra parte está Cruz Roja, con el proyecto de acogida temporal del Programa de Acogida de Protección Internacional en la provincia de Sevilla, en desarrollo de un programa de acogida e integración de personas solicitantes de protección internacional. En este caso, bueno, pues sobre todo lo que tenemos son personas que han salido de Ucrania como consecuencia de la guerra. Pero bueno, dicho esto, nada más, lo mejor que puedo hacer es presentar a Begoña Arana y a Miguel Ángel Barrera para que nos expliquen los distintos proyectos o programas. En primer lugar, Begoña, que bueno, una persona comprometida con gran sensibilidad social y comprometida desde los 17 años con este tipo de actuaciones, actualmente es la directora de Nuevo Hogar Betania, asociación que fundó en el año 2011 y que presta atención a personas en riesgo de exclusión social y que ha empezado a trasladar su modelo de intervención a nivel estatal. Además de una gran formación e intensa formación, y ha recibido numerosas menciones, entre ellos el Premio Princesa de Girona, perdonadme, Princesa de Girona 2019, como emprendedora social. Bueno, Begoña. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Óscar. Gracias a Envisesa. Y bueno, yo soy Begoña, ya me ha presentado Óscar súper bien, muchas gracias por ese detalle. Y lo primero de todo es que me gustaría deciros aquí ahora, bueno, aunque seáis muchos de Envisesa, la importancia que tiene la vivienda en la vida de las personas que están en situación de vulnerabilidad, ¿no? Yo, como me presento siempre, es que soy súper fiel a mis principios, de que desde niña me han conmovido, ¿no? Y por eso empecé a emprender el camino en el mundo social, pensando que podía plantar alguna semilla y que ese germen después se convirtiera en algo, y ya este algo es realidad. Es una entidad social a nivel estatal que nace en la provincia de Cádiz, directamente en la línea de la Concepción, de donde yo soy, y que actualmente tiene pues repercusión en toda España, concretamente en 6 comunidades autónomas, gracias a un modelo de trabajo que se sale un poco del patrón clásico y tradicional de lo que son las entidades del tercer sector, ¿no? Con esto quiero decir, por supuesto, que siempre es muy importante seguir haciendo asistencialismo, que yo no voy a criticar esa acción, ni mucho menos, pero que también es importante dar respuestas reales y concretas a los problemas que se encuentra la sociedad aquí, hoy y ahora, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el talento de los jóvenes, la formación y las ganas y la actitud, pues pueden ser multiplicadoras en el impacto, ¿no? Y un poco es nuestra forma de trabajo desde Nuevo Hogar Betania. Gracias a Envisesa, que nos ha dado la oportunidad de tener ya 2 convenios activos en diferentes modalidades, hoy venimos a hablar del de mujeres, pues tenemos la opción y la oportunidad de darles el primer paso tan importante a las mujeres que se encuentran en supervulnerabilidad y en situaciones de emergencia, para tener una vivienda y después poder procesar la parte profesional con ellas, ¿no? La parte biopsicosocial, como nosotros la llamamos, que es, bueno, la mejor herramienta de poder empezar a constituir pues todo lo que es la protección, la seguridad y la pertenencia a un circuito muy profesionalizado, ¿no? Y que, por supuesto, se convierta en su espacio, que es su hogar, en el espacio de autonomía donde se sientan partes de él, ¿no? Pues con Envisesa tenemos en concreto, en este primer convenio, 3 viviendas dirigidas a la población joven, mujeres en situación de embarazo o en situación, a su vez, embarazo o con madres con hijos a cargo. Estos hijos pueden ser de 0 a 3 años y también tenemos excepciones, que cuando a lo mejor esa mujer está embarazada a término y tiene un hijo de 2 años y además tiene otro de 8, también las podemos incluir con el permiso de Envisesa al recurso, ¿no? Porque entendemos que ese tipo de excepciones hay que hacerla y flexibilizar y escuchar la necesidad del territorio, ¿no? Nos está yendo bastante bien, ya llevamos funcionando 2 años. Es un recorrido que estamos haciendo con mujeres
de Sevilla, sobre todo, y también muchas veces que vienen de otros destinos, que a lo mejor algunas derivaciones de Huelva, pero casi todos son niñas de jóvenes o madres menos jóvenes, pero que están en una edad entre 18 y 35 años aproximadamente, que vienen por situaciones, por sucesos vitales estresantes dentro de sus procesos vitales, ¿no? Que su familia, bueno, esto, pues la ha llevado a estar en esa situación por agresiones, por violencia, por intrafamiliar, por violencia de género, y nosotros desde Nuevo Hogar Betania pues le damos nuestra red de apoyo. Detrás de ese trabajo integral lo que se hace es salir a la calle y que ellas salgan a la calle en una autonomía plena, potenciarlas hacia la autonomía y a la no dependencia de los recursos ni de los derechos civiles ni sociales que la sociedad nos presenta. Porque sí que es cierto que si solo nos acomodamos a esa parte o acomodamos a nuestra población destino a la parte de ser tramitadoras y solicitantes de los derechos civiles y sociales, las estamos acostumbrando a una parte de confort en la que tampoco nosotros como entidad creemos, ¿no? Sí que es cierto que muchas veces las ayudas sociales las asesoramos hacia ellas cuando tu proceso vital lo necesita, pero hay que saberlas también enseñar a que eso debe de ser momentáneo, ¿no? Entonces esas partes son importantes, yo pienso que también piezas claves que nos distinguen como entidad para no hacer a una parte de la sociedad que todos conocemos aquí en España solo y exclusivamente que viven de ayudas sociales, ¿no? En las que también nosotros con nuestro salario repercutimos. Bueno, el programa, no me quiero enrollar mucho, es un recurso residencial, son 3 recursos residenciales integrales, 365 días, de lunes a domingo, 7 días a la semana, por tanto, y 24 horas, de vigilancia, protección, seguridad y seguimiento. Para nosotros, el equipo profesional es una pieza clave también, no solo por la capacitación teórica y académica que tenga la persona profesional que forme parte de la entidad de Nuevo Hogar Betania, sino que nosotros también medimos la calidad humana. Y eso se mide como buena defensora de la terapia sistémica, se mide porque eso es actitud y la actitud es conducta. Entonces, esa parte hay que medirla porque así seguro que la entidad brilla más y las mujeres por las que trabajamos cada día y para las que cooperamos cada día en su vida, pues pueden todavía iluminarse más con nuestro cariño, nuestra cercanía y, por supuesto, nuestra profesionalidad, ¿no? Es un servicio, tenemos también servicio de asesoramiento transversal a la parte, digamos, de atención residencial, pues la parte psicológica, la parte jurídica y la parte de la empleabilidad, ¿no? Las estrategias metodológicas que aquí os mostramos, pues la atención integral a mujeres embarazadas con hijos o hijas de 0 a 3 años en exclusión, con esa flexibilidad que os he comentado antes. La asistencia y apoyo a mujeres embarazadas con hijos e hijas de 0 a 3 años en exclusión, la sensibilización a la población sobre el fenómeno de la exclusión, junto a la maternidad, que sí que es cierto que como comentaba antes con los compañeros, nos podemos encontrar cualquiera de los que estamos aquí hoy en la sala ante una situación de exclusión. En los años 90 y a principios del año 2000 había perfiles muy estandarizados de las personas que se encontraban en una situación de exclusión social absoluta o severa o relativa, ¿no? A día de hoy no. Y además nos ha sobrevenido también la crisis social y sanitaria con el COVID y eso nos ha hecho todavía enfrentarnos más aún a realidades más potentes en negativo para saber que cualquier persona, después de un suceso vital estresante, se puede encontrar bajo un cartón o encima de un cartón durmiendo, ¿no? Fomentar desde nuestros recursos a la inclusión sociolaboral de la mujer, ofreciendo un soporte necesario en la etapa del embarazo y las etapas también posteriores. Abordar todas las actuaciones desde una perspectiva de género. Es muy importante conocer desde el contexto del tercer sector y daros a conocer al resto de la sociedad que las mujeres a día de hoy todavía, a pesar de haber avanzado muchísimo, tienen un rasgo de vulnerabilidad diferenciador en negativo de la perspectiva masculina, ¿no? Y, por supuesto, desde el principio del proceso, empoderar a las mujeres hacia su recuperación emocional y mostrarlas activas ante la sociedad.
Bueno, estas son un poco la situación de las beneficiarias que hemos tenido. Cuando os contaba que actuamos en Sevilla con las mujeres de Sevilla, sí que es cierto que quiero decir que aquí en Sevilla pues se concentran diferentes culturas, nacionalidades y un poco de todo, ¿no? Estos son las nacionalidades que hemos atendido y que seguimos atendiendo aquí dentro de nuestros recursos de mujeres: españolas, colombianas, venezolanas, peruanas, marroquíes, brasileñas, hondureñas, rumanas y paraguayas. Ese es el recorrido de las mujeres que ocupan a día de hoy y han ocupado nuestros recursos residenciales con Envisesa. Después también el tema de las edades, la franja de edades sobresale, como os decía, de 27 entre 18 y 35 años sobresale la franja de mujeres beneficiarias, que con eso también quiere decir cómo los jóvenes están en una situación de vulnerabilidad, ¿sabes? Entonces, también es una perspectiva que hay que tener en cuenta, ¿no? Que no se enquista el problema en etapas evolutivas más adultas, sino que nos concentramos entre los 18 y los 35 años, donde más problemática social de exclusión hay en jóvenes, que ahí, pues, bueno, transversalmente destacar que está, por desgracia, la violencia de género, ¿vale? Que está tan sumamente presente dentro de la sociedad, por desgracia. Muy importante deciros que en este tiempo que llevamos aquí en Sevilla, acompañar a mujeres a que den a luz junto con el equipo, ¿no? Y que tengan un espacio de protección. Bueno, pues cuánto de grande es eso, ¿no? Que muchas veces no hablamos de esa magia, de después de tú dar a luz, tener un espacio vital confortable en el que tu hijo pueda vivir tranquilo y en paz, ¿no? Y en seguridad, sin ningún tipo de desprotección. Ahí os mostrábamos algunas de las imágenes de los niños que han nacido dentro de este proyecto. Algunas de las imágenes de las mujeres en convivencia. Y yo no me quiero extender mucho más, pero sí deciros que después de conocer cómo funcionan las administraciones, ¿no? Las administraciones locales y autonómicas de las diferentes comunidades donde trabajamos, para mí Sevilla destaca positivamente, y siempre lo digo, en su formato de trabajo con el tema del tercer sector, con esta sensibilidad que yo creo que no porque tengáis un parque urbano, de vivienda que podáis poner a disposición, sino que yo creo que se tiene que replicar en otras administraciones, porque dotáis sin daros cuenta del fin a donde llegáis, dotáis a personas vulnerables de un espacio que nosotros por suerte tenemos en una trayectoria de normalidad, pero cuántas no lo tienen, ¿no? Entonces, nosotros somos el nexo, junto con Envisesa en este caso, de poder hacer ese trabajo del que somos afortunados a hacerlo y por el que creemos, ¿no? Entonces, agradeceros eso y que por favor, otros que nos escuchen, repliquen este formato de trabajo que tan importante es. Y bueno, también daros las gracias por vuestra agilidad en nuestras peticiones, de escucharnos y de escuchar activamente nuestra petición para darnos una respuesta inmediata. Poco más, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Este trabajo es brillante, se me queda corto un poco esto, pero los minutos mandan. No sé si alguien nos quiere preguntar algo. ¿Cómo llegan las chicas o las mujeres a vosotros? Vale, sí. Nosotros tenemos diferentes fuentes de derivación. Al ser un recurso, nosotros, las entidades del tercer sector que funcionamos con subvenciones públicas, somos entidades acreditadas y avaladas. Normalmente los itinerarios son o bien a demanda voluntaria de la persona, porque el boca-oído entre ellas funciona bastante bien. Entonces, detrás de eso se hace una entrevista y una acogida técnica profesional, o bien a través de diferentes entidades, actores, ¿vale? Públicos o privados. Ayuntamiento con los servicios sociales comunitarios, los servicios sociales especializados y otras entidades del tercer sector que trabajen con esta población. Y a partir de ahí, bueno, pues se activa rápidamente, de hoy para hoy, una respuesta. Eso es muy importante también destacar, que Nuevo Hogar Betania tiene ese sello, yo creo que es un sello de calidad, ¿no? Que también nos recorre por toda la geografía de hoy para hoy, tiene la persona una respuesta inmediata
por eso que entendemos que es la protección, sea cual sea la persona, una persona embarazada, una persona migrante, sea cual sea su condición, hay que dar una respuesta inmediata y dejar de enlatar y de enquistar los procesos administrativos que hacen que alarguen a la persona en situación de vulnerabilidad más aún y la ponga todavía más en peligro. Entonces, gracias por esa pregunta y por poderte dar esta respuesta. Bueno, seguidamente os presento a Miguel Ángel Barrera Parrilla. Él es responsable provincial del Programa de Protección Internacional de Cruz Roja, aquí en Sevilla. Y bueno, pues Miguel Ángel es licenciado en Derecho, tiene un curso de práctica jurídica de la abogacía del Instituto de Ciencias del Derecho, es colegiado del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, especialista universitario en gestión de centros de atención a mayores, máster en cooperación de desarrollo y gestión de ONGs por la Universidad de Córdoba, es mediador civil y mercantil y es máster en mediación intercultural. Bueno, pues nadie mejor que él para explicarnos qué es lo que se ha hecho con Cruz Roja aquí en Sevilla, con las viviendas del parque de Envisesa. Bueno, buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por venir. Y bueno, yo voy a intentar contaros un poco, brevemente un poco Cruz Roja, lo que estamos haciendo, pero también esa relación que se creó con Envisesa, ¿no?, en estos últimos meses, que yo creo que está dando unos frutos bastante hermosos, ¿no?, bastante bonitos. Vamos a pasar, a ver. Vale, bueno, muy rápido, pero no por eso poco importante. Hemos puesto una de las diapositivas con los principios de Cruz Roja, ¿no? Para nosotros los voy a leer brevemente: humanidad, imparcialidad, neutralidad, universalidad, unidad, independencia y carácter voluntario, voluntariado, ¿no?, que para nosotros es como el faro en todo ese mundo de crisis en el que nos movemos, de conflictos, situaciones, pues eso, de necesidad. Pues siempre tenemos que tener muy presente lo que son estos principios para no desviarnos y no dejarnos llevar a lo mejor pues por lo que puede ser una corriente, una moda o algo que ahora toca, ¿no? Tenemos que tener muy claro cuáles son estos principios. Y bueno, nos definimos como una entidad auxiliar de los poderes públicos, ¿no?, para cuestiones de carácter humanitario, ¿no? Esto lo matizamos porque a veces la gente no entiende muy bien el papel de Cruz Roja, ¿no? Nosotros no somos una ONG al uso, ¿no? Nosotros, cuando se crea Cruz Roja, se crea para auxiliar a los poderes públicos. Y por eso nosotros, pues siempre, muchas veces, cuando hay alguna situación de emergencia, de crisis, aparecemos de la mano de las administraciones públicas para realizar estas gestiones, ¿no? Una de las últimas situaciones así de este tipo fue todo el tema del confinamiento, el COVID-19, que enseguida el Ayuntamiento de Sevilla contó con nosotros para todo lo que en este caso podíamos ofrecerles, ¿no? Reparto de tarjetas de alimentos, búsqueda de la forma para llegar a familias o personas que estaban en sus casas y no podían desplazarse para comprar comida, una serie de cuestiones, y nosotros encantados de que se cuente con nosotros. Vale. Bueno, aquí hay una serie de cifras de personas, de los datos de personas que hemos atendido, voluntariado, distintas actividades que hemos realizado, etcétera. Tampoco os quiero aburrir demasiado con estos datos, pero bueno, creo que es importante que se vean también el conjunto, en este caso a nivel nacional, ¿no? Vale. Proyectos de Cruz Roja, distintos proyectos: el programa de personas mayores, el proyecto Crece, que es un proyecto nuevo que estamos haciendo para combatir lo que es la soledad no deseada, ¿vale? El plan de empleo, inserción laboral de las personas, distintos colectivos que están en situación de necesidad, un programa especializado en atención a mujeres, el programa de infancia en dificultad social, extrema vulnerabilidad, personas sin hogar, acogida humanitaria de personas inmigrantes, etc. He puesto los principales, pero bueno, serían muchos más, ¿no? El programa de refugiados, en el cual, en este caso, pues un poco venimos a hablar, es un programa que está financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ¿vale? Pero es importante que se sepa, pues que también esta financiación pública,
que respalda un poco la actividad porque ya llevamos varios años y confían en cómo hacemos las cosas y bueno, pues en este caso se ha prorrogado toda lo que sería ese presupuesto y esa financiación. ¿Qué hacemos nosotros en el programa de refugiados? Principalmente atención social, asesoramiento jurídico, apoyo psicológico, aprendizaje del idioma, en este caso del castellano, el español, como cada uno lo quiera denominar. Y bueno, pues dentro de esta actividad pues empezamos a desempeñar bueno, pues una función cuando está ya todo el tema de la crisis de Ucrania, ¿no? Febrero 2022, estamos de triste aniversario ahora de aquellos hechos. Empezamos a ver lo que está ocurriendo, empezamos a ver cómo están saliendo familias de Ucrania. No está muy claro qué va a ocurrir, si van a llegar a España, si se van a quedar en Polonia, en Hungría, en Alemania, pero de repente empiezan a llegar todo lo que serían, pues eso, ¿no? Personas en autobuses, en trenes, en aviones, empiezan a llegar a España y no tenemos muy claro ni siquiera el régimen jurídico en el que iban a estar, que son personas migrantes, son personas solicitantes de asilo, bueno, pues se activa por primera vez en Europa, por parte de la Unión Europea, el perfil de la protección temporal, ¿no? Un estatus jurídico que les permite residir y trabajar en España, ¿no? Pero claro, ya tenemos esa situación arreglada y ahora viene la segunda parte. ¿Dónde van a vivir estas personas? Era algo fundamental, ¿no? Era algo que decíamos, bueno, estas personas necesitan una vivienda, pero además la necesitan ya. No podemos esperar a realizar pues, una prospección de viviendas, alquileres a largo plazo, tenemos que ver una solución. Nos convoca el Ayuntamiento de Sevilla, nos convoca en la sede del propio Ayuntamiento, aquí he puesto una de las fotos que se publicó en prensa, y ahí estábamos todos con nuestras mascarillas en aquella reunión, y vamos, se ve al fondo, creo que es el alcalde, me parece que también estuvo en la reunión, y era la emergencia de ese momento. Tenemos que darle una solución a la necesidad de vivienda. Claro, en aquel momento teníamos que hacerlo todo rápido, pero también teníamos que hacerlo todo legalmente, seguir los procedimientos marcados para que, en este caso, bueno, pues la situación fuera sostenible, ¿no? No fuera un parche de un hostal durante 3 días o 4 días. Hacía falta que... Y nada, pues en esta reunión empezamos a hablar, empezamos a ver qué podíamos hacer, nos intercambiamos los teléfonos móviles, todo, y empezamos a trabajar, bueno, como dicen ahora, ¿no? Los 24/7, ¿no? Eso que ahora se dice tanto, ¿no? Perdón, la foto. Bueno, aquí vengo contando un poco, seguimos el procedimiento administrativo de solicitud con Envisesa y nada, rellenamos la solicitud, entregamos las memorias, los contratos, las llamadas, los emails y finalmente pues se firmó lo que era el convenio, ¿no? El convenio entre Envisesa y Cruz Roja para la cesión de 8 viviendas, que en este caso, bueno, dentro de lo que es la zona de Amate y en la zona de Sevilla Este, ¿no? Donde se ubican estas viviendas, ¿no? Fuimos a verlas, nos la enseñaron, nos gustaron mucho, son unas viviendas estupendas porque estaban muy cuidadas. El tema del acceso para personas con dificultad en la movilidad estaba solucionado, con lo cual para nosotros pues fue, la verdad nos gustó mucho desde el principio, ¿no? Y yo creo que lo importante, para no extenderme demasiado, creo que lo importante es hablar sobre todo de las historias que hay detrás de esas viviendas, ¿no? Yo creo que a los que nos dedicamos al mundo social necesitamos verle la cara a los datos, ¿no? Nosotros por X motivos yo creo que hacemos todo lo que tenemos que hacer de contabilidad, de cálculos, de presentar proyectos y tal, pero lo que nos gusta es la cara de la persona y saber qué es lo que hay detrás y saber, porque es lo que nos motiva, es lo que nos motiva a seguir haciéndolo una y otra vez las veces que haga falta, ¿no? Entonces, bueno, pues una de las primeras historias así que conocimos, la he titulado No sin mi hijo, porque, bueno, y el nombre que viene debajo es el de la ciudad, ¿no? Dnipro. No sé exactamente si hay alguien de Ucrania aquí que lo pronuncie mejor. Madre con hijo salen de Ucrania y en este caso, bueno, pues el hijo
es diabético. Y claro, lo que nosotros podemos ver, algo normal, de ir a una farmacia y retirar la insulina y darla en los horarios establecidos, todo eso en este caso pues se alteró. Desabastecimiento de los medicamentos, en este caso de la insulina, encarecimiento, los precios se disparan en una situación de conflicto de este tipo. Y claro, si una persona que es diabética no se puede inyectar la insulina o tal, tiene un problema muy serio de salud. Entonces, bueno, pues esta madre cogió a su hijo, el marido se quedó en el país y como pudo, como relato ahí, ¿no? En autobús, a veces en autobús, a veces en tren, atravesando distintos países de la Unión Europea, llegó a Sevilla y aquí, pues gracias al convenio que se había firmado con Envisesa, le pudimos ofrecer una vivienda digna en la cual, bueno, pues esta familia estaba encantada, muy agradecida y desde el minuto 1 se pusieron a trabajar con el tema de la integración. Fundación Cruzcampo, un curso de ayudante de cocina y a día de hoy pues tiene su contrato indefinido y puede perfectamente ya con una autonomía y mantener a su hijo, las medicinas y se encuentran bastante bien. Vale. Esta quizás es una de las historias, una de las más duras, ¿no? Porque venían de la ciudad de Kharkov, que tristemente es una de las que más aparece en los medios de comunicación, ¿no? Por el tema de los bombardeos y la destrucción de toda la ciudad, ¿no? La chica, la hija, venía nos lo advirtieron desde el principio, con un tema de epilepsia y bueno, pues teníamos que hacerle un estudio, un seguimiento mucho más fuerte, ¿no? Para evitar que pues eso, ¿no? Que tuviera alguna crisis, que se pudiera lesionar, que pudiera generarle algún daño importante. Y hablamos con el Hospital Virgen del Rocío para que bueno, pues se hicieran los estudios y confirmaron pues, que tenía un tumor cerebral la chiquilla, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos a hacer todo el seguimiento sanitario, como cuento aquí, ¿no? Está en una escuela de educación especial que le facilita el aprendizaje. Y a día de hoy, bueno, pues está con una supervisión que estamos muy contentos, está a la espera de que se le haga una nueva intervención quirúrgica, pero gracias a esa vivienda pues podemos trabajar perfectamente con ellos desde una normalidad, porque yo no lo he contado, pero yo creo que quizás cuando uno tiene que dejar su país, uno puede echar de menos los lugares, los paisajes, la comida, pero quizás lo que más se puede echar de menos a nivel material es la vivienda, o sea, tu casa, tu ambiente. Yo he estado esta semana 2 días en Madrid y cuando he vuelto yo echo de menos mi casa y es una tontería, ¿no? Porque imagínate cuando te vas de tu hogar y dices tú, es que no sé si voy a volver. Es que son cosas que... Entonces, por eso intentamos siempre que la vivienda que tengan sea lo más digna posible, que ellos también tengan la posibilidad de adaptarla a sus necesidades, a sus gustos, que si quieren poner pues alguna cosa en la pared, tipo pues eso, fotos de su ciudad o de su familia, de la cual se han separado, pues a nosotros eso nos encanta, ¿no? Y entonces, quizás me reitero mucho, pero es que el tema de la vivienda es fundamental en estas situaciones de protección internacional, de asilo, de protección temporal. Entonces, bueno, pues la verdad que estas familias siempre nos han agradecido mucho la vivienda que se han encontrado, ¿no? Con 11 basta, lo hemos titulado así, bueno, los que somos más antiguos, los que tenemos ya una edad, había una serie, ¿no?, en televisión que se llamaba Con 8 basta, ¿no?, que eran 8 niños que se metían en una casa y aquello era una locura, ¿no? Pues a nosotros nos llegó una familia, en este caso formada por el padre y la madre, y 9 hijos. Claro, nosotros empezamos a echar cuenta y dijimos, 9, no tenemos ni un solo piso donde quepan 11, ¿no? Entonces, gracias a que varios de los pisos en Envisesa estaban dentro del mismo bloque, pues dijimos, pues bueno, no me acuerdo qué piso era, pero imaginaros, uno al segundo y otro al quinto, ¿no? Y allí se repartieron el padre con unos cuantos, la madre con otros cuantos, y bueno, pues imaginaros, para escolarización, para la tarjeta sanitaria, para todo, pues allí íbamos todo el grupo, todo el mundo. Con lo típico ¿pero cuántas citas habéis cogido? 1, 2, 3, ¿sabes? Entonces, toda esa situación, bueno, pues fue
fue bastante curiosa y bueno, pues la verdad que ellos también estaban contentos, pero llegó un momento que yo creo que les superó la situación y ya se marcharon. Fueron a otro país más cercano a la zona de Ucrania con idea de tener, bueno, pues más apoyo de familiares y gente que estaba por allí para ayudarles, porque ellos era una situación un poco caótica, ¿no? Y nada, pero bueno, lo que digo, ¿no? Al final todo hubo que hacerlo a lo grande, ¿no? Con ellos. Esas son las típicas situaciones que los compañeros del equipo, ¿no? Nosotros somos un equipo multidisciplinar bastante grande, ¿no? Pero lo típico que te vienen a la mesa y te dicen que son 11, que cómo lo hacemos, que no caben en el coche, que no caben en el piso, que, ¿sabes? Y bueno, pues ahí hay que calmar un poquito e intentar. Vale. Y esta, bueno, pues esta es también una muy entrañable. La he titulado Todo con mi madre. Porque, bueno, a nosotros cuando nos derivan a las personas y tal, muchas veces, bueno, pues no... a veces se pone madre con hija, las edades, no sé cuánto. Pero en esta situación, pues nos dimos cuenta que además, bueno, pues padecía la madre, padecía Alzheimer, y entonces, bueno, pues complicaba todo mucho más la intervención, ¿no? Lo que os comento, ¿no? Estaban en un país extranjero, como era España para ellas, sin conocer el idioma. Imaginaros esa situación de esa madre que no, con 80 años, que no recordaba muy bien dónde estaba, porque no identifica los lugares habituales. Y claro, pues en esas situaciones todavía estás más pendiente, ¿no? de tu persona de referencia, que en este caso es tu hija. Yo no sé si tenéis la experiencia de que cuando vais con vuestros hijos a algún sitio y el sitio es nuevo, vuestros hijos os aprietan más la mano, ¿sabes? Se juntan más y os aprietan más la mano. Pues esto era algo parecido, ¿no? Estaban perfectamente juntas y cuando a lo mejor teníamos que hablar con la hija para explicarle algo y la llevamos a otra sala, enseguida ella quería ir detrás, ¿no? ¿Qué ocurre? Que tenemos un sitio que es maravilloso, que es la Rue 32 en Sevilla Este, que aquello es como, o sea, fue como un paraíso, porque entramos en un sitio donde hay apartamentos, pero es como si fueran habitaciones de una misma casa, porque allí se convive, allí todo el mundo sabe que están allí porque tienen una situación que han tenido que cambiar, que quieren salir adelante, y todo eso les hace empatizar unos con otros y ayudarse, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que eso ayudó mucho a esta señora a crear un nuevo hogar, pero con la visión de que esos familiares, como ella tampoco recordaba a demasiada gente, sino más recuerda ese presente momentáneo, pues era como su nueva familia. Y entonces todos cuidaban, se encarga de regar las plantas un poco que hay por allí. Cuando organizan cosas, bueno, pues todo el mundo está pendiente de a lo mejor pues sacarla un poquito a moverse, a tal. Es verdad que tuvo un problema porque tuvo una caída, pero afortunadamente pues esta residencia está adaptada, con lo cual ha podido seguir moviéndose por allí, no quedarse en la habitación. Y la verdad que, bueno, que todo fue maravilloso, la verdad. Y está haciéndolo, vamos, ella sigue con nosotros. No me quiero extender, simplemente darle las gracias a Envisesa, al Ayuntamiento de Sevilla, porque nosotros estamos encantados. Vale. Bueno, si hay algo que ha quedado claro, es que la vivienda es el punto de partida. Es algo en el que coinciden tanto Begoña como Miguel Ángel, en que la vivienda al final es el arranque para estar integrado en la sociedad, para caminar de un modo social pues en nuestro día a día. Y que, bueno, que sin vivienda al final no tienes nada. Bueno, entonces, a mí hay un par de cosas que me han llamado la atención. En el caso de Begoña, cuando decís que tenéis una parte jurídica de atención, esa parte jurídica exactamente, ¿qué es lo que hacéis? ¿Cómo tratáis? Bueno, porque, en fin. Bueno, pues la parte jurídica está acompañada por una asesora jurídica, que es una compañera que hace pues todo lo que es el recorrido, digamos, de la documentación de las mujeres, ¿no? Pues las que están de terceros países y se encuentran de forma ilegal
su situación de estancia aquí en Sevilla, por ejemplo, dependiendo del tiempo que lleven aquí, su situación de empadronamiento, pues saber para dónde podemos tirar, si podemos tirar por una autorización hacia el arraigo social o hacia el arraigo laboral, después todo lo que es los trámites lógicos de sus situaciones de empadronamiento, trámites jurídicos que tengan, que le sobrevengan por situaciones de violencia de género, de otro tipo de historia, pues ese asesoramiento individualizado acompañado por una profesional, ¿no? Que a su vez es muy importante que está integrada dentro del equipo, porque ahí se genera lo que nosotros llamamos el apego terapéutico, ¿no? No es lo mismo una asesora jurídica externa o de otra entidad que una asesora jurídica dentro de la red, dentro del equipo multidisciplinar, ¿no? Que ese apego terapéutico que se genera, pues te vincula mucho más a su proceso vital y a su vez pues va contándote más su vida, no va dejándose parte atrás de contarte sus intimidades con las que le puedas después llevar a repercutir para una mejora de su proceso, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante esa pieza. O sea, esa atención integral que ponías de manifiesto a lo largo del programa. Sí. Muy bien. Pues yo no sé si tenéis alguna pregunta más. Había un micrófono, ¿no? Por ahí. Sí, Víctor. Víctor. Que antes he visto una cosa que me parece muy interesante, que es que las ayudas sociales son buenas en determinados momentos puntuales, pero que luego enseñáis a las personas a ganarse la vida de alguna forma. ¿Cómo lo hacéis? ¿A través de algún programa de inserción laboral? Sí, nosotros en Nuevo Hogar Betania trabajamos en 5 áreas de intervención y detrás de esas 5 áreas de intervención hay pues diferentes instrumentos que utilizamos transversalmente en estas 5 áreas de intervención, ¿vale? Uno de ellos pues es el tema del área de empleo e inserción, pero para ello, para lo que contaba antes, bueno, como activista social que soy, yo creo que lo llevo en mi ADN, y emprendedora social, y que he sabido caminar sola con el equipo humano, ¿no? Hablo de un recorrido que me ha puesto muchos obstáculos a lo que es emprender socialmente cuando ya hay otras entidades que lo hacen bien, ¿no? Y que son de una dimensionalidad mucho más grande, pero eso no te hace dejar de tener tu oportunidad en este camino social y y que te sigan viendo otros ojos y que la sociedad en definitiva te reconozca, ¿no? Y que ahora que tenemos 12 años de historia, a pesar de ser gente joven, pues nos hace bueno, pues valorar que el esfuerzo que hemos tenido y la puesta en escena ha valido la pena, ¿no? Con esto quiero decir, con este activismo y este pequeño contexto que te decía, que yo no creo en los derechos sociales ni civiles. No creo en que las personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad lo fácil sea darle una oportunidad económica o una ayuda económica. Y no creo fielmente porque he analizado el territorio. Los políticos quizás no se paran a analizar el territorio. Y lo digo aquí, allí y allá. Es decir, lo digo con fundamento y con contenido de lo que veo cada día, porque estamos acostumbrando entonces a grandes perfiles de la sociedad a tener una economía de confort límite y a saberla manejar con la parte ilícita, ¿vale? Estamos entonces casi potenciando a una sociedad delincuente. ¿Qué hacemos para eso? Pues pastorear, otro término sistémico, pastorearlos y enseñarlos a que hay que saber solicitar de forma adecuada y saber interrumpir la ayuda de forma adecuada. ¿Cómo es esa forma adecuada? Pues enseñarlos a capacitarse y formarse adaptado a sus límites y perfiles humanos, ¿no? Y detrás de eso, potenciarlos con nuestras alianzas empresariales, que cada vez van siendo más, hacia unas prácticas profesionales remuneradas y después llevarlos a una contratación digna, con que te dé un empleo digno y detrás de ese empleo digno que tú puedas vivir en una autonomía como tú y como yo. Pero para eso, quizá eso decirlo en algunos foros da escalofrío, ¿sabes? O a la gente irrita. Pero sí, porque yo creo que hay que decirlo. Porque hay que decirlo, no, ya te digo que yo acostumbra a la gente habitúa a que reciban una ayuda, que luego esa ayuda repercute en que no puedes dársela al que le hace falta. Claro, ahí está después el pobre invisible o el pobre vergonzante, que quizás no escala, porque no tiene no el conocimiento, que sí lo tiene, sino que no tiene la cara dura que tienen otros, ¿no?
Entonces, bueno, a mí me jode muchísimo, disculpen la expresión, de que haya muchísima gente que tiene esa capacidad de vivir de eso y después manejar su economía con la parte ilícita, ¿no? Y con ello, pues viven. Y son potenciales delincuentes que además enseñan a otros colectivos más vulnerables a seguir ese patrón y a reproducirlo, ¿no? Entonces, no creo en eso. Creo cuando sea el momento de que tú lo tienes que pedir. Por ejemplo, soy fiel defensora de que las mujeres víctimas de violencia de género, cuando tienen que hacer una deslocalización de sus agresores y tienen que irse a otro territorio y tienen que ser perceptoras de esa ayuda momentáneamente, adelante. Por supuesto. Tampoco creo en aquellas mujeres que a lo mejor denuncian por denunciar y no hay equipos psicosociales que evalúen finamente y detenidamente si esta mujer está ante una situación de violencia real y absoluta. No creo que en el ingreso mínimo vital, por ejemplo, de esa manera que se está desconfigurando el propósito, que se está desconfigurando, no, perdonen, que se ha desconfigurado ya. En esos importes de hasta 1.800 euros de posibilidad de ingreso mensual indefinido e infinito. Entonces yo creo que nosotros, el tercer sector, las entidades especializadas y que escuchamos al territorio cada día, creo que tenemos que ser voz vinculante en esa toma de decisiones de los poderes públicos. Completamente de acuerdo. Muchas gracias. A ti. Bueno, sí, muy buenas. Soy Pedro González Quevedo, soy el director del área de gestión de Envisesa. Visto que no hay más preguntas, yo simplemente agradeceros, por supuesto, tanto a Nuevo Hogar Betania como a Cruz Roja, como a las otras 21 entidades con las que estamos colaborando ya, el trabajo que estáis haciendo, ¿no? Agradecéis mucho el trabajo y la predisposición por parte de Envisesa. Yo aprovecho y quiero hacer lo mismo con el personal. Hablaba antes, Miguel, de lo complicado, las tramitaciones, los correos, los proyectos, ¿no? Si ese trabajo no se hace por parte del personal de Envisesa con una implicación especial, os aseguro que tardaríamos meses, ¿no? Desde aquí el agradecimiento a los compañeros en esa línea, ¿no? Con respecto a vuestros proyectos, me gusta que Nuevo Hogar Betania, con esa vida tan corta que dice que tenéis, ya estéis en 2 proyectos. Me gustaría que fueran muchos más, que muchas más entidades se sumaran y que las que ya están ampliaran en proyectos. Desde aquí, gracias a esa labor que hacéis. Y con respecto a lo de Miguel, me encanta también tu presentación. Me ha faltado, no sé, que ni siquiera sé si sabíais, creo que sí, que en esa Rue 32, en esa residencia que teníamos nosotros allí, al inicio de la llegada de las primeras familias ucranianas, tuvimos a una inquilina nuestra, una residente nuestra allí, Sofía, voluntaria, casualmente de Cruz Roja, y que hizo una gran labor, porque para empezar no teníamos traductores en el día a día, aunque Cruz Roja nos dotaba de esos traductores, el día a día sin Sofía hubiese sido complicado. Y agradecer también porque, claro, tú has enfocado a ese Rue 32 como muy idílico. Efectivamente, el sitio, la ubicación era y es magnífica, pero no es nada fácil gestionar una residencia desde nuestro sitio y entre los propios vecinos, ¿no? Si a eso le sumamos gente que viene cada uno con sus problemas, y creo que son hasta 5 las familias que venían con un idioma que nadie se entendía, pues imaginaros el miedo que teníamos, ¿no? Pero desde aquí decir que ha sido la colaboración desde el primero hasta el último alucinante, en particular con la compañera que tenemos allí, que se desvive con estas cosas y que creo que ha ayudado muchísimo a todos, incluso a algunos vecinos que podían tener algún tipo de más dudas, a implicarse mayormente. Acabo con 2 ideas. Una, la pata que tenemos que fomentar también, entiendo yo, es la de la integración de esas familias que llegan no solamente a Rue 32, sino a las distintas viviendas, que me consta que las entidades lo hacéis, pero tenemos que conseguir entre los servicios sociales, vosotros, nosotros y los propios vecinos, una más rápida y mejor integración.
Y ya por último deciros que ese proyecto de RUE 32, que es el primer proyecto co-living que puso en marcha Envisesa hace un par de años, Envisesa tiene ahora mismo entre 7 y 10 proyectos que estamos intentando dirigir en esa misma línea por todo Sevilla, y que para esos prediseños que estamos realizando antes de sacar unos proyectos básicos de obra, tenemos previsto convocaros, por supuesto, a esas 23 entidades y algunas más con las que estamos colaborando, para que nos planteéis cuáles entendéis que son las necesidades que tendríais como entidades en estas localizaciones, ¿no? Las vamos a tener en el centro de Sevilla y las vamos a tener muy a las afueras. Y desde aquí, pues nada, adelantaros que en las próximas semanas esperamos poder convocaros para pediros un poquito de ayuda, un poquito más de ayuda. Perfecto, Muchas gracias. perfecto. Bueno, Muchas Begoña, Miguel gracias. Ángel, mil gracias por Gracias estar a aquí con vosotros, nosotros de y verdad. por contarnos todo esto tan, bueno, pues tan bonito Sí, que nos habéis contado. Mil gracias. Gracias a vosotros. A vosotros.